La migración es el asunto, el problema que ha estallado en las relaciones entre México y Estados Unidos en las últimas semanas, particularmente después de las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el fin de semana, sus amenazas y sus presiones respecto a México. Hoy en Caléxico, en la frontera con México, dice el mayor control que está ejerciendo el gobierno mexicano de sus fronteras, sobre todo de la frontera sur, impidiendo, evitando, controlando, reduciendo la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, pero vuelve otra vez a la carga con amenazas sobre castigos y sanciones económicas o incluso gravar el asunto de drogas si no se hace un esfuerzo todavía mayor. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí vamos rápido a ver estos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurre a la amenaza y la presión para forzar a México a detener la migración centroamericana con sanciones económicas por el tráfico de drogas, medidas proteccionistas como aranceles a los automóviles y hasta cerrar o ralentizar la circulación en la frontera. En espera de la ratificación del TEMEC, el mandatario utiliza medios comerciales y económicos para obligar a un mayor control migratorio de México. La posición del gobierno mexicano ha sido rechazar la mezcla de distintas áreas de la relación bilateral. Pero la pregunta que subsiste es si se debe creer y hasta dónde las amenazas de los tweets de Trump. Un día dice que está dispuesto a cerrar la frontera por importarle más la seguridad que el impacto económico de la medida y acto seguido suaviza su discurso para reconocer que el gobierno de López Obrador ha redoblado esfuerzos para contener la migración. La última dará el plazo de un año para disminuir la migración o proceder a nuevas sanciones económicas. Este viernes, el presidente estadounidense visitó California en la frontera con México, que en la última semana se ha convertido en un viacrucis para el transporte y el comercio por la rigidez y menor personal de aduanas para los cruces de México hacia Estados Unidos. Posiciones. 1. Trump advirtió que si por alguna razón México, para aprender ilegales y regresarlos de donde vinieron, Estados Unidos estaría forzado a gravar con una tasa de 25% a los autos hechos en México y que no son enviados a través de la frontera. 2. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que el tratado comercial se va a ratificar. Diría a inversionistas mexicanos y extranjeros, a quienes participan en el mercado extranjero, que estén tranquilos, que es una muy buena relación que tenemos con Estados Unidos, que se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio, que no hay ningún problema en lo económico ni en lo financiero. 3. El gobierno de México retomó desde febrero la política migratoria restrictiva que imperaba hacia los centroamericanos, acusaron los embajadores de Honduras y El Salvador. 4. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el aumento de migrantes que entran por la frontera sur no generará una crisis y aseguró que el gobierno federal intenta que la mayoría de ellos ingrese de forma regulada. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros, como le adelantaba en la introducción. Hoy durante su visita a la frontera, Donald Trump ha regresado con el tema migratorio. Esto, desde luego, la reiteración de este tema en los últimos días, desde el fin de semana, es suficientemente indicativo de que es un problema que ha estallado en las últimas semanas. Esta exigencia de Estados Unidos de que México tenga una mayor contención de centroamericanos, aunque para eso se ha valido, como ha hecho nuevamente hoy desde Caléxico, del mazo o la presión, para decirlo más suave, negociadora a través de las amenazas de sanciones, tanto económicas como de otro tipo. Muchas gracias, Aribel Contreras, por estar con nosotros. Un placer tenerte, internacionalista de la Ibero. Y Estefanía Narro, como siempre. Un placer tenerlas a las dos, gracias a las dos, internacionalista también de Comexi. Y si quieres empecemos. A ver, me gustaría tratar de un poco profundizar. ¿Qué creen que está pasando con la migración? ¿Por qué en esta última semana el asunto ha adquirido, digamos, el volumen que prendió el presidente de Estados Unidos desde que amenazó incluso con cerrar la frontera
cuando ya llegas a una amenaza de esa naturaleza, uno tendería a pensar que llevaba ya rato con negociaciones, con presiones, sobre todo Estados Unidos pidiendo a los mexicanos reduzcan el número, la cantidad de caravanas y de cruces de los inmigrantes centroamericanos. ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando? Mira, José, honestamente yo lo que considero es que si bien es cierto que el fenómeno migratorio ha venido avanzando de manera grande a nivel mundial y que Estados Unidos es el principal país de destino y México es el segundo país expulsor en cuestión de migración, de acuerdo a la Organización Internacional de Migraciones, también lo es que yo te puedo decir que yo estoy convencida que la reunión de hace 2 semanas entre Jared Kushner y el presidente de México algo tiene que ver. No es coincidencia que en esa reunión secreta, privada, que no se dio en Palacio Nacional, nadie supo nada, no hubo declaraciones y coincidentemente 2 semanas después viene de nuevo esta caravana. Por supuesto que la forma en como yo lo visualizo es que es la forma de tener capital político para Donald Trump, para utilizarlo como arma y de esta manera poder presionar en la Cámara de Representantes el que por fin le den el presupuesto para su muro. ¿Por qué? Porque recordemos que para él fue promesa de campaña. Lo mismo fue la renegociación del Telecán. El TEMEC ya lo tiene. Todavía no está ratificado, pero ahí está. Y ahora el tema migratorio para él es clave y estratégico para su reelección. A ver, no solo discurso político, no sé hasta dónde, Stephanie, y estoy pensando en declaraciones hoy que aparecen en prensa de embajadores de Honduras, de embajadores de El Salvador, diciendo, oigan, México a partir de febrero regresó a la política de rigidez o restrictiva de la migración hacia Estados Unidos, lo que me lleva también a pensar pues que en efecto ha tenido, digamos, algunas palabras generosas con el gobierno de López Obrador, el propio presidente de Estados Unidos diciendo que sí está trabajando en la contención. Si está trabajando en la contención, ¿por qué esta respuesta? ¿Qué tanto hemos regresado, digamos, a esa rigidez de la que están hablando o no? ¿Y por qué o hasta dónde espera que contengamos a los migrantes? Yo creo que verlo solamente esto como un hecho aislado sería un error. Esto lo tenemos que ver como parte de un panorama mucho más amplio, ¿no? Hay una campaña que se llama Trump 2020 que empezó desde el mismo día que él tomó posesión de la presidencia, y la campaña tiene 2 pilares fundamentales: la economía, el muro y el racismo. Entonces, una cosa son los términos económicos y otra cosa es la simbología política. Para la simbología política, para su capital político, el muro es un símbolo. Ahora, es evidente que vamos a tener implicaciones económicas fuertes y que México tiene que hacer su mejor esfuerzo por cumplir los deseos de Estados Unidos por el simple y sencillo hecho de que el 80% de nuestras exportaciones se van del otro lado de la frontera. Pero también hay que ver las implicaciones que esto tendría. Yo creo que a la larga sería más perjudicial para Estados Unidos que para el propio México. ¿Por qué? Esta tesis de Huntington, donde habla del choque de las civilizaciones, habla de que las etnias que son detectables, que no se derriten, que no se mezclan con los demás, son las que causan el problema. Si Trump llegara a cerrar la frontera, pues obviamente esas etnias latinas quedarían aisladas. Y si Estados Unidos ya tiene problemas, porque es como un Canadá con una cultura latina paralela que no ha sido reconocida, podría empezar a tener problemas de inestabilidad interna que creo que el propio Trump, en su énfasis de campaña, no ha calculado aún. A ver, implicaciones. Ya nos hablaste de las implicaciones, digamos, que podría tener esa rigidez migratoria en Estados Unidos, pero tú sugerías también las implicaciones que puede tener para México, sobre todo después de la reunión con Kushner. Es correcto, José. A ver, ahí hay un tema. Y un tema es, a ver, ¿qué es lo que crees que nos están pidiendo? ¿Que seamos realmente un tercer país de refugio, como en otras ocasiones lo han señalado? Que sea muchísimo más fuerte
los operativos en la frontera o que están molestos con la política, digamos, del López Obrador, de la política migratoria que ha permitido y ha dado papeles para que los centroamericanos puedan, digamos, cruzar de una manera, si no legal, por lo menos documentada. Yo creo que todas sus opiniones son muy atinadas y pertinentes, José. Sin embargo, considero que para Estados Unidos es meramente el pretexto. ¿A qué me refiero con el pretexto? De que yo estoy convencida de que hay un acuerdo entre el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos de hacer una simulación de yo amenazo, yo presiono, tú baja la guardia, tú nada más declara amor y paz, tú manéjate con una política exterior neutral, no me estorbes y yo te ayudo. Recordemos que en términos diplomáticos ya está el programa integral migratorio donde México va a invertir 30,000 millones de dólares y también suma a Estados Unidos con 10 millones de dólares para precisamente en el sureste contener esta situación de las caravanas migrantes. Pero por otro lado, de igual forma, también tenemos la afectación comercial que tiene que ver con que día a día hay aproximadamente 2,000 millones de dólares que se comercian a través de este intercambio de bienes en la frontera. Entonces es impensable creer que en realidad él va a cumplir su promesa de que va a cerrar una frontera cuando habría un terrible impacto económico por el lado de los estados de la Unión Americana que dependen sus exportaciones de lo que nos venden a nosotros y de igual manera su industria automotriz depende gran parte de la cadena de suministro de lo que aquí en México les exporta para poder complementar su producción. Ahí hay una tesis interesante, güey. Ha desatado estas presiones del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump respecto de la migración con sus ya habituales amenazas y presiones, sanciones comerciales, subir el impuesto a los automóviles 25%, grabar el tema del tráfico de drogas, hasta cerrar la frontera, como dijo la semana pasada, me quedé contigo. Stephanie Enaro ponía a Aribel sobre la mesa, decía, yo creo que hay un acuerdo aquí de fondo y lo demás es significación. ¿Tú lo crees? ¿Tú compartes esa idea? Yo sí la comparto y es un escenario que yo ya lo he vivido, ¿no? Yo compartía que yo he vivido y trabajado en Australia y cuando estaba viviendo allá me tocaba ver cómo los australianos cambiaban la naturaleza jurídica de sus fronteras para no aceptar a los que pedían derecho de asilo ahí y los mandaban todos a campos de concentración en las islas aledañas que son Nauru y Papúa Nueva Guinea. Creo que lo mismo está por suceder aquí porque ya hay un acuerdo donde Estados Unidos va a mandar dinero para que México ayude al desarrollo de Centroamérica. Pero aquí lo que me preocupa y creo que como no es un discurso migratorio que los mexicanos estemos acostumbrados a manejar, lo estamos perdiendo de vista. México está acostumbrado a tener el discurso del que migra, pero no estamos acostumbrados a entender las implicaciones sociales que tiene cuando alguien inmigra, ¿no? Tenemos una diáspora muy fuerte de haitianos en Tijuana que no han sido asimilados, que viven en la más profunda relegación social y en la más profunda pobreza. Y esto, lo que pasa... Los que se quedaron, los que no pudieron pasar a Estados Unidos. Estados Unidos. Y este tipo de acciones ya hemos visto cómo evolucionan en otros países. Por ejemplo, Francia tuvo una inmigración muy poderosa de las antiguas colonias de África, por ejemplo, Argelia, en la década de 1970. Los aceptaron, pero no los integraron a la sociedad francesa. Los pusieron en suburbios que están como en la periferia de París. Todas esas generaciones crecieron sin asimilar, sin ser aceptadas y siendo resentidas. ¿Qué pasa? En 2005 estallan los disturbios sociales y esa es la generación que se vuelve sujetos a la influencia de enemigos externos, como es el caso de ISIS. Yo creo que en México tenemos una autoestima tan bajo como país que subestimamos nuestra importancia geográfica y estratégica. Ahora Ahora déjame poner unos datos sobre la mesa según el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. En el 2019, por lo menos hasta febrero, los primeros meses del gobierno de López Obrador, se habrían registrado 268,000 personas detenidas. Una cifra bastante mayor que la misma del año pasado, de 2018, el primer bimestre, 187,000 personas.
Es decir, a ver, sí está habiendo muchísima más rigidez en las políticas migratorias, tanto en el sur como arriba en el norte. Es decir, estamos respondiendo. Sí, por supuesto, todo está maquillado, disfrazado, manejado y manipulado a la conveniencia, ya sea del lado de la frontera para acá o del lado de la frontera para el norte, para poder ejercer y presionar, para poder tener el dinero para su muro, porque Trump ya está en campaña y es su arma para poder pelearse con Nancy Pelosi allá en la Cámara de Representantes, porque recordemos que justamente el muro fue el punto de quiebre para poder generar el cierre de gobierno desde diciembre hasta enero. Entonces sabemos que este es todo un tema que ha venido dividiendo al interior de la política de Estados Unidos. Por el lado de México, pues ha sido muy sutil y muy poca postura diplomática la política exterior de México en cuanto a decir, no me meto, no opino, amor y paz, lo que pueden hacer ellos de su frontera para allá es problema de ellos, yo no me pronuncio, pero además recibo a todos los que quieran venir, les regularizo su estatus migratorio, les voy a dar visa, les voy a dar trabajo, cuando finalmente aquí hay millones de pobres en México y una agenda nacional que debería de ser prioritaria, y de ahí que también hay analistas que critican al gobierno de México porque dicen que se está haciendo el patio trasero de Estados Unidos, que se le está haciendo la chamba, ¿no? Ahora, la verdad es que es un asunto que tiene muchas aristas. Quizá de las políticas más reconocidas, de las políticas exteriores internacionalmente reconocidas del gobierno de López Obrador, ha sido justamente la política migratoria respecto del tema de las caravanas. El tratamiento, documentar, cuidar derechos humanos, etcétera. Sobre todo a diferencia de lo que vimos en las imágenes con el gobierno anterior. ¿Cómo no te parece un poco contradictorio que en la práctica se incrementen, digamos, las detenciones, como los datos que acabo de poner sobre la mesa, al mismo tiempo que aumente el flujo de caravanas? O sea, no me cuadran las cifras, no me cuadra mantener esa política de migración con lo que está pasando por otro lado en la frontera de arriba. Yo creo que todo es en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? A ver, las caravanas nunca han pasado en días al azar o en tiempos al azar. Siempre ha pasado en tiempos cruciales para Estados Unidos, como fue el hecho de cuando estaban las elecciones intermedias, pues empiezan a salir las caravanas, ¿no? Yo creo que hay un tema político muy fuerte detrás, y también México tiene que cumplir su parte discursiva, porque el 80% de nuestras exportaciones van para ese lado de la frontera, y porque el TEMEC está en la cuerda floja por los dos lados. Si Trump se enoja, lo puede cancelar, y también Nancy Pelosi ha estado impulsando para que esto no se firme hasta que México tenga una reforma laboral exitosa como lo que los demócratas quieren. Ahora, hay un problema. ¿Hasta dónde se le puede creer, a la luz de las contradicciones y a la luz del cambio de posturas, incluso de los propios arrebatos con el que ha manejado temas de política exterior, hasta dónde se le puede creer a Trump? Eso no me queda a mí tan claro, pero déjenme hacer. Regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando de los últimos acontecimientos ocurridos alrededor de la migración y, por supuesto, de las presiones reiteradas del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, al menos en la retórica, para presionar, obligar a México a incrementar el control de sus fronteras. Hoy mismo regresó sobre el tema en la visita que hizo a la frontera, a la línea fronteriza con México, y desde Caléxico volvió otra vez, en efecto, con su retórica amenazante, 1 año de plazo para que reduzca, si no, bla, 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 a la vez que con cierto cuidado y bajándole, Stephanie, el volumen a las cosas, no deja de hacer, digamos, gestos al gobierno de López Obrador, gestos que devuelve también diciendo que las relaciones son buenas y que lo que estamos viendo en la frontera, por ejemplo, esas aglomeraciones de los últimos días, las filas para entrar, la ralentización de la circulación en el flujo de mercancías y de transportes, es transitorio y pasajero. ¿Así vamos a estar en 1 año? Mira, yo creo que en política todo es electoral y siempre hay que leer entre líneas, ¿no? Otra vez yo creo que es importante regresar a esa visita de Jared Kushner, porque viene Jared Kushner y ese mismo día de la noche sale la noticia de que el Pentágono ya había autorizado la transferencia de recursos de $1 millón para
el comienzo, ¿no?, de la construcción del muro. Ahora, está una retórica que ataca a México, pero en lo formal, en el trato, pues hay concesiones, ¿no?, de que les voy a dar un año para ver cómo van, sigue el apoyo en temas migratorios. Así es. Hay que verlo de esa manera, como un acuerdo tras bambalinas del que no tenemos información. Y de que también hay que tener en cuenta que nuestro discurso migratorio va a cambiar. Porque estamos acostumbrados a este discurso del inmigrante que se va y no del inmigrante, y los mexicanos también tenemos nuestro Trump interno, somos muy racistas. Entonces, a ver cómo nos va internamente. Bueno, lo hemos visto ya, algunas manifestaciones contra los migrantes centroamericanos en Tijuana, en Chiapas. Pero esto me lleva a la pregunta con la que me fui al blog, del bloque anterior, a nivel 10. A ver, entonces, ¿qué hay que creer? ¿Qué le creerías tú a Donald Trump y qué no le creerías? No le creo nada, en lo absoluto, y yo siempre me voy con los datos duros, con la información cuantitativa, y mientras nosotros nos estamos tronando los dedos hablando de migración, pues obviamente a nivel internacional el tema no es México. Para Estados Unidos, el tema de hoy en su agenda a nivel prioritario es China. ¿Por qué? Porque son los dos gigantes que están en una gran tensión comercial, y dado y derivado a esta situación que ellos están viviendo por el ámbito comercial, es que justamente el día de ayer el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, declaró aquí en México que el comercio mundial durante este año, en lugar de venir creciendo a la tasa del 3% que se venía dando, va a crecer en un 2.6%. O sea, se está cayéndose por las medidas proteccionistas. Es correcto. Entonces, al final de cuentas, nosotros consideramos que somos número uno en la agenda para Estados Unidos, que debería ser un tema prioritario, pero no lo somos, que por supuesto que la afectación mundial no lo es Estados Unidos-México, es China-Estados Unidos, y si en el camino se puede utilizar el tema migratorio y se puede justificar las declaraciones y los tweets que postea día a día el presidente de Estados Unidos, pues qué bueno y qué mejor, porque esto va abonando a su campaña electoral, va abonando a hacer presión para que se logre la ratificación del TEMEC, va abonando para que continúe la presión para construir su muro. ¿También coincidirías? O sea, ¿no le crees nada? Los ciclos económicos... ¿O ves matices? Los ciclos económicos siempre determinan a los ciclos políticos. Y cuando algo va mal económicamente, siempre hay que encontrar un culpable, ¿no? En Europa lo vemos con los migrantes. Y aquí con Trump, yo creo que también, más que la migración, yo creo que él está buscando como responsables a los cárteles mexicanos. Recordemos que hace un mes él estaba diciendo que planeaba decretar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Entonces, si llegara a lograrlo, pues ya tendría la perfecta justificación de seguridad nacional para tener su muro. Ahora, desde el lado mexicano, independientemente ya de lo que creamos o no le creamos, ¿cuál sería el tipo, digamos, de liderazgo que trataría de aprovechar las oportunidades que abre también esta situación para el país? Estoy pensando, por ejemplo, lo que decías de la guerra con China, que eso puede abrirnos a nosotros también oportunidades comerciales, o tendríamos que decir, bueno, pues la parte de retórica electoral, pues ahí que siga su curso, no podemos incidir, y entonces la política adecuada sería, pues un poco la que está haciendo el gobierno, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Yo lo veo de esa manera. No hay, nuestro presidente no tiene mucho margen de acción en ese sentido, y hay que leer el panorama internacional, ¿no? Está lo del Brexit, y Trump dice que va a tener el mejor acuerdo de comercio de la historia con Inglaterra ahora que se salga de la Unión Europea. Aquí México ya se acercó mucho a la Unión Europea para tener un tratado, y también está la Alianza del Pacífico. Las geografías cambian. Sí, vaya, claro. pero estarían en desacuerdo o no. La postura es correcta, la postura de no engancharse en la discusión, no confrontar, y más bien, pues como son asuntos electorales, dejarlos pasar, sobre todo si, como ustedes dicen, hay un acuerdo abajo. Yo la verdad es que he venido criticando y cuestionando esta política exterior disfrazada de la doctrina Estrada, y que como la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución, que plantea los principios normativos de la política exterior, mencionan la no intervención, la solución pacífica de controversias, también lo es que habla sobre el respeto a los derechos humanos, la democracia, dos principios que, hablando específicamente con el caso de Venezuela, ¿por qué no decirlo y resaltarlo? Pues por supuesto que México
esto se ha visto bastante mal, no solo al interior, sino dentro de la comunidad internacional. Pero, entonces yo ahí sí discrepo. A ver, discreparías en la parte de Venezuela, pero en la otra parte, en la parte migratoria y comercial, la postura que ha asumido el gobierno de, a ver, no voy a entrar a confrontar, no quiero peleas, sería la correcta, si tiene un acuerdo. Mira, el año pasado no. criticamos duramente al expresidente Peña Nieto porque no decía nada, no se pronunciaba, no tomaba una postura. Y posiblemente tampoco tenía un acuerdo. Segurísimo. Y ahora resulta que se le aplaude, que está perfecto, que es maravilloso esa cuestión. Al día de hoy yo siempre he dicho que lo peor es no hacer nada. Si bien es cierto que tampoco estoy a favor de la confrontación, porque diplomáticamente no es correcto, y estoy a favor de los buenos oficios y estoy a favor del diálogo político, también lo es que de repente sí esperaríamos cierta actitud y cierta postura por parte de la Cancillería. Es decir, no requiere López Obrador poner la cara y enojarse face to face, pero sí a través de la institución que se dedica a operar la diplomacia mexicana, a lo mejor sí de repente un comunicado. Bueno, acabamos de tener una conferencia de prensa del canciller Ebrard después de mucho tiempo de no aparecer, andaba un poco perdido, y Stephanie ahí lo que dijo es: reconocemos que el asunto es la relación con Estados Unidos, la posición que hemos tomado con Estados Unidos es estratégica, convalidando justamente la postura asumida por el gobierno del observador. Justamente es eso, ¿no? Hay dos maneras de ver esto. Desde un punto de vista nacionalista, pues obviamente hierve la sangre cuando Estados Unidos está insultando y nosotros no respondemos. Y otra pragmática. Y desde la pragmática y estratégica, pues realmente esto es lo que tienes que aguantar para salvar el TMEC, para salvar las inversiones y que la economía siga fluyendo. O sea que no lo está haciendo mal. O sea, ahí sí no, pues tú ahí diferirías un poco de la postura en el sentido de que es lo que tiene que hacer. Por lo menos hasta que se firme el TMEC. ya teniendo a San TMEC, ya las cosas cambian. Por lo menos todo este año entonces, porque apenas, ¿qué estamos? A unos meses de que comience, todavía ni siquiera el proceso de ratificación en el Congreso de Estados Unidos ha comenzado y ya está siendo condicionado. Hay muchísimo que hay que hacer y voy a traer a más militares. También me gustaría agradecer a México porque México está totalmente, yo estaba totalmente dispuesto a cerrar la frontera, pero México ha hecho un buen trabajo para evitarlo y está comprendiendo que están trayendo, los están deportando a sus países, los están deportando de donde vienen para poder mantener esta frontera sur segura y están haciendo una gran diferencia, así que el 90%, el 80% están bastante cerca, pero es una gran diferencia, algo que no se había hecho nunca antes. Ahí tiene las declaraciones sobre migración de Donald Trump, el reconocimiento del gobierno mexicano, al mismo tiempo que, como le decía, como hemos reiterado a lo largo del programa, el insistente regreso de las presiones en otras áreas, principalmente la economía y el comercio. Y esto no es como lo vean Aníbal Contreras, Stephanie. Hay una línea muy clara de parte del gobierno de Estados Unidos de mezclar el tema migratorio con el tema comercial y económico. Mientras México lo que está tratando de establecer es que corran por cuerdas separadas. Así lo dijo el subsecretario Seade: no queremos que se mezcle la economía, el comercio y la migración. Pues creo que sin demasiado éxito, porque como acabamos de ver hoy en la frontera, vuelve otra vez Donald Trump con la misma estrategia de vincularlos a ambas y utilizar la economía y el comercio como cuña para presionar al país. Lo más vendible de la imagen de Trump es esta imagen de ganador. No importa cómo le haga, yo soy el que les cumple las promesas de campaña de una manera casi inmediata y soy sumamente efectivo, así sea políticamente incorrecto. Y hay que ver esto, ¿no? Trump lo ha elaborado de una manera muy inteligente para cubrirse de la mejor manera. Si fallo con la frontera, les gano con los aranceles. Es un ganar-ganar
para él. A mí no me sorprende, es su estilo desde el 2016. Con un tremendo mazo, ¿eh? Y además después, a nivel justo después de la exoneración o la práctica exoneración de la trama rusa con el informe del fiscal Mueller. Así es, recordemos que apenas hace semana y media se entregó el reporte Mueller, donde obviamente el fiscal especial hace simplemente público que lo entrega al fiscal general, y todo el mundo esperaba que William Barr saliera a dar algún tipo de declaración, de conferencia de prensa, y pues para nuestra noticia en 4 hojas simplemente dice: no hay culpables, ya no hay responsables, no hay vinculados, simplemente veremos si obstaculizó o no la justicia, pero eso finalmente fue un trofeo para Donald Trump de decir: ya ven, pobrecito de mí, poniéndose en el rol de víctima, toda esta trama fue hecha en mi contra, cuando yo salgo limpio, soy libre, y salió fortalecido. Una campaña negra, ¿no? Desde luego, Trump no solamente sale fortalecido, sino, como decía Stephanie, suele presentarse al final de todas estas jugadas como el ganador por algún lado. Sin embargo, no es fácil tener el control de todas las variables en fenómenos tan graves como el migratorio. Y ahí mi pregunta, y voy a hacer la recta del programa, es: si es cierto que hay un acuerdo, entonces, ¿cuál va a ser el costo que vamos a pagar en términos de la política migratoria hacia Centroamérica? Porque en efecto habrá una muchísimo más rigidez de las políticas migratorias. ¿Podremos mantener la política de documentar y de acompañar las caravanas? Por lo menos que no se agolpen en la frontera como había ocurrido en el sexenio anterior. ¿Y qué clase de impactos va a tener esto, digamos, dentro de México, si muchos de estos son regresados, muchos de estos migrantes son regresados a Estados Unidos o permanecen en territorio mexicano? Para mí no es un tema menor. Para mí el hecho de que haya venido Jared Kushner y al día siguiente empezaran a pasar los sucesos referentes al cierre de la frontera no es casualidad. Y es un tema que no hay que perder de vista, porque si bien con la migración de México a Estados Unidos, la frontera cultural de México se expandió hacia Estados Unidos por de facto, ahora la frontera de seguridad de Estados Unidos se expande hacia el sur y México va a hacer el trabajo. La frontera de seguridad se expande casi y la migración se convierte en un asunto de política interna. Exacto. De política interior de Estados Unidos. Una política interior de Estados Unidos que rige nuestra política exterior. Entonces ahí ves la magnitud, cómo los mapas son ilusiones, nunca están fijos y la frontera de seguridad se expande. No, y qué desequilibrio, ¿no? Claro. Otro reflejo de la asimetría en las relaciones entre estos dos países. Es correcto, la asimetría política entre México y Estados Unidos, por supuesto, que se ve reflejada en esta relación bilateral, donde por un lado, en términos comerciales, pues tan solo los 6 estados fronterizos, a través de las 19 aduanas que se ubican, aportan entre 40 y 46% de la recaudación fiscal por cuestión de comercio exterior, y que es lo que estamos teniendo, pues obviamente una gran presión por parte del sector empresarial, porque ellos lo que requieren, José, es certidumbre para que puedan continuar haciendo sus operaciones comerciales, dado que más del 50% del comercio exterior con Estados Unidos se da vía terrestre. Así es. Entonces, de hecho, estuvimos viendo estos días declaraciones de presidentes de cámaras empresariales, industriales, de comercio, que estaban verdaderamente preocupados, pero al final de cuentas, yo te puedo decir que para mí, yo insisto, es una simulación, hay un acuerdo, Jared Kushner, AMLO, y que al final de cuentas, este tema dará de qué hablar de aquí hasta la campaña 2020, que vuelva a reelegirse Donald Trump, y de ahí veremos otros 4 años más, nuevamente otra pesadilla. Ahora sí, te fuiste, pero completito, te aventaste el calendario completito. Ya me voy, Stephanie Enaro, muchas gracias por haber venido con nosotros, hoy, como siempre, un placer haberte tenido. Gracias. Vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, a ver si después de hoy, de lo que dijo, el anuncio que hizo en Caléxico, empieza a bajar la presión, deja de ser tema sustantivo, o habrá que irse acostumbrando a que
en el 2020 este será el pan de todos los días. Muchas gracias, Aribel Contreras. Al Muchas contrario, gracias a las José, dos por un haber gusto y venido un honor. con nosotros hoy. Muchas gracias, sobre todo a usted.